Suele cometerse un gran error al creer que, como la intuición está mediada por el conocimiento de la causalidad, la relación entre sujeto y objeto consiste en la de causa y efecto, cuando más bien esa relación solo tiene lugar entre el objeto inmediato y el mediatizado, por tanto siempre entre dos objetos. En este falso supuesto se basa precisamente la necia polémica sobre la realidad del mundo externo, en la que se enfrentan el dogmatismo y el escepticismo, presentándose el primero unas veces como realismo y otras como idealismo. El realismo coloca el objeto como causa y su efecto en el sujeto. El idealismo fictiano convierte al objeto en efecto del sujeto. Pero, como conviene insistir hasta la saciedad en ello, entre sujeto y objeto no tiene lugar ninguna relación conforme al principio de razón, tampoco ha podido probarse ninguna de estas dos afirmaciones dogmáticas y el escepticismo ha arremetido victoriosamente contra ambas. Dado que la ley de causalidad precede como condición a la intuición y a la experiencia, por eso no puede ser estudiada a partir de ellas, tal como pensó Hume. Así, objeto y sujeto preceden, como condición primera, a todo conocimiento y por ello también al principio de razón en general, ya que éste solo es la forma de todo objeto, la manera y el modo de su aparición en todos los casos. Pero el objeto presupone ya siempre al sujeto, por lo que entre ambos no puede haber una relación de fundamento y consecuencia. Mi tratado sobre el principio de razón consigue mostrar justamente el contenido de tal principio como la forma esencial de todo objeto, esto es, como el modo y la manera generales de toda existencia objetual, como algo que corresponde al objeto en cuanto tal. Pero en cuanto tal, el objeto presupone por doquier al sujeto como su correlato necesario, y por tanto éste queda siempre fuera del ámbito de validez del principio de razón. La polémica sobre la realidad del mundo externo estriba en ampliar erróneamente también al sujeto la validez del principio de razón, y al partir de tamaña tergiversación, dicha polémica nunca pudo comprenderse a sí misma. Por un lado, el dogmatismo realista, al considerar la representación como efecto del objeto, quiere separar ambos, representación y objeto, que son justamente una sola cosa, y admitir una causa de la representación totalmente distinta, un objeto en sí, independiente del sujeto, algo del todo impensable, ya que en cuanto objeto presupone siempre a su vez al sujeto, y queda por ello bajo su representación. Bajo ese mismo falso supuesto, el escepticismo sostiene en contra del dogmatismo que en la representación solo se tiene siempre el efecto, nunca la causa, y por tanto jamás se conoce el ser, sino tan solo el obrar de los objetos. Pero si éste no pudiera tener ninguna semejanza con aquel, estaría admitiéndose algo totalmente falso, toda vez que la ley de causalidad se adquiriría a partir de la experiencia, cuya realidad debe descansar a su vez sobre dicha ley. Tanto el dogmatismo como el escepticismo hay que informarles de lo siguiente. Primero, que objeto y representación son lo mismo. Luego, que el ser de los objetos intuitivos es justamente su obrar, consistiendo en este la realidad efectiva de la cosa. Y finalmente, que reclamar para el objeto una existencia ajena a la representación del sujeto, demandando un ser de la cosa efectiva distinta de su efecto, no tiene ningún sentido y es una contradicción. Que por eso el conocimiento del modo de obrar de un objeto intuido lo agota también a él mismo, en tanto que es objeto, o sea, representación, puesto que al margen de eso no queda nada en él para el conocimiento. Así pues, el mundo intuido en el espacio y el tiempo, que se revela como pura causalidad, es perfectamente real y es lo que se da para ello, dándose enteramente y sin reservas como representación, al cohesionarse según la ley de causalidad. Esta es su realidad empírica. Pero por otra parte, toda causalidad solo está en el entendimiento y para el entendimiento. Todo ese mundo totalmente efectivo, o sea que actúa, está siempre condicionado como tal por el entendimiento y sin él no es nada. Mas no solo por esto, sino porque en general ningún objeto se deja pensar sin contradicción al margen del sujeto. Hemos de rechazar absolutamente esa realidad del mundo externo que el dogmático explica como independiente del sujeto. Todo el mundo de los objetos
es y sigue siendo representación, y justamente por eso está eternamente condicionado por el sujeto, es decir, posee una idealidad trascendental. Mas no por ello es mentira ni ilusión. El mundo se da como lo que es, como representación y ciertamente como una serie de representaciones cuyo lazo común es el principio de razón. El mundo en cuanto tal resulta comprensible para el sano entendimiento, incluso según su significación más íntima, y le habla con un lenguaje perfectamente claro. Solo a una mente embrollada por las sutilezas se le puede ocurrir polemizar sobre su realidad, lo cual sucede siempre por una aplicación incorrecta del principio de razón, que ciertamente vincula entre sí a todas las representaciones, sean del tipo que fueren, mas nunca a éstas con el sujeto o con algo que no sea sujeto ni objeto, sino un simple fundamento del objeto. Algo inconcebible, porque sólo los objetos pueden ser fundamento y serlo siempre a su vez de objetos. Si se estudia con más detenimiento el origen de esta cuestión relativa a la realidad del mundo externo, se descubre que además de esa errónea aplicación del principio de razón a lo que queda fuera de su dominio, se añade una peculiar confusión de sus formas, y aquella forma que dicho principio tiene con respecto a los conceptos o representaciones abstractas se transfiere a las representaciones intuitivas, a los objetos reales, demandando a estos un fundamento del conocer, cuando no pueden tener sino un fundamento del devenir. Sobre las representaciones abstractas que asocian conceptos a juicios, el principio de razón impera de tal manera que cada una de ellas posee su valor, su validez, su plena existencia, llamada aquí verdad, única y exclusivamente merced a la relación del juicio con algo que no es él, su principio de conocimiento al que por tanto siempre ha de reducirse. En cambio, sobre los objetos reales, las representaciones intuitivas, el principio de razón no impera como principio de razón del conocer, sino del devenir, como ley de causalidad. Cada uno de tales objetos le ha saldado ya su deuda por haber llegado a ser, es decir, por haberse generado como efecto de una causa. La exigencia de un principio de conocimiento no tiene aquí por tanto validez ni sentido algunos, al pertenecer a una clase de objetos totalmente distinta. Por eso el mundo intuitivo, siempre que se permanezca dentro de él, no suscita en el espectador ningún escrúpulo ni duda alguna, al no concitarse aquí el error ni la verdad, que se ven desterrados al ámbito de lo abstracto y de la reflexión. Mas aquí el mundo se brinda francamente al sentido y al entendimiento, entregándose con una ingenua verdad como lo que es a la representación intuitiva, la cual se despliega con arreglo a la trabazón de la causalidad. Tal como hemos considerado hasta el momento la cuestión relativa a la realidad del mundo externo, ésta siempre partía de una tergiversación de la misma que llegaba hasta el desvarío de la razón, y en ese sentido dicha cuestión sólo podía resolverse esclareciendo su contenido. Este problema tenía que solventarse estudiando la esencia global del principio de razón, la relación entre objeto y sujeto, así como la índole específica de la intuición sensible, al no tener ninguna otra significación. Ahora bien, esa cuestión tiene todavía otro origen completamente distinto al indicado hasta ahora, y que era puramente especulativo. Se trata de un origen propiamente empírico, aun cuando se siga planteando bajo un prisma especulativo y con esta significación tiene un sentido mucho más comprensible que con la primera. Se trata de lo siguiente: tenemos sueños. ¿Acaso no es toda la vida un sueño? O más precisamente, ¿hay algún criterio fiable para diferenciar entre sueño y realidad, entre fantasmas y objetos reales? Pretender que la intuición soñada tiene menor vivacidad y claridad que la intuición real no merece atención alguna, pues todavía no hay nadie que las haya tenido juntas a las dos para compararlas, sino que solo puede compararse el recuerdo del sueño con la realidad presente. Kant solucionaba así la cuestión. La conexión de las representaciones entre sí conforme la ley de causalidad diferencia la vida del sueño. Pero también en el sueño se conecta todo según el principio de razón, bajo todas sus formas, y esta conexión se rompe entre la vida y el sueño o de un sueño a otro. La respuesta de Kant solo puede formularse del siguiente modo: el largo sueño, entre paréntesis la vida, está siempre interconectado conforme al principio de razón,
mas no con los sueños cortos, aunque cada uno de estos tiene dentro de sí la misma conexión. Entre ellos y el largo sueño de la vida el puente se interrumpe, y por eso cabe diferenciarlos. Sin embargo, dirimir conforme a este criterio si algo se ha soñado o ha ocurrido sería muy difícil y con frecuencia resultaría sencillamente imposible, pues de ningún modo estamos en situación de recorrer la cadena causal, eslabón por eslabón, entre cada acontecimiento vivido y el instante presente, mas no por ello los consideramos como soñados. Por ello en la vida real no suele emplearse este tipo de indagación para distinguir el sueño de la realidad. El único criterio seguro para diferenciar el sueño de la realidad no es de hecho otro que el criterio totalmente empírico del despertar, por medio del cual la conexión causal entre los acontecimientos soñados y los de la vida en vigilia se interrumpe tan explícita como palpablemente. La observación que Hobbes hace en el capítulo 2 del Leviatán aporta un excelente ejemplo a este respecto. Tras haberlos tenido, solemos tomar fácilmente por realidad a los sueños, indeliberadamente, cuando hemos dormido vestidos, pero sobre todo cuando a ellos añade que alguna empresa o algún proyecto invade todos nuestros pensamientos y nos preocupa dentro del sueño tanto como en la vigilia. En esos casos el despertar se percibe en tan escasa medida como el adormecer y el sueño fluye conjuntamente con la realidad hasta confundirse con ella. Entonces, solo subsiste la aplicación del criterio kantiano. Sin embargo, si como suele ocurrir con frecuencia no cabe constatar en absoluto la conexión causal o su ausencia, entonces ha de quedar siempre sin resolver si un suceso se soñó o si ocurrió realmente. Aquí se revela, de hecho, el estrecho parentesco entre la vida y el sueño. Tampoco debería avergonzarnos admitir este parentesco, toda vez que ya se ha visto reconocido y proclamado por las mentes de mayor ingenio. Los Vedas y Puranas no conocen mejor comparación que la del sueño, que utilizan tan profusamente, para el conocimiento global del mundo real, al que dan en llamar velo de Maya. Platón reitera con frecuencia que los hombres viven en sueños y que únicamente el filósofo se esfuerza por mantenerse despierto. Píndaro dice que el hombre es la sombra de un sueño. Pítica 8, 5, 135. Sófocles dice: veo que mientras vivimos no somos otra cosa que espectros y una sombra fugaz. Ajax 5, 125. El gran Shakespeare dejó escrito lo siguiente: somos del mismo material con que se tejen los sueños y nuestra corta vida se ve rematada por el dormir. La Tempestad, acto 4, escena 1. Finalmente Calderón se hallaba tan hondamente impresionado por esta perspectiva que intentó expresarla en un drama de corte metafísico titulado La vida es sueño. Tras citar a estos poetas, se me permitirá recurrir a una metáfora. La vida y los sueños son hojas de uno y el mismo libro. Leerlo de corrido equivale a la vida real, pero algunas veces, cuando acaban las horas de lectura, entre paréntesis el día, y llega el tiempo de reposo, seguimos hojeando ese libro sin orden ni concierto, abriéndolo al azar por una u otra de sus páginas. Con frecuencia se trata de una página ya leída y en otras ocasiones de una página desconocida, pero siempre son páginas de uno y el mismo libro. Así una página aislada no guarda trabazón alguna con una lectura consecuente de principio a fin, mas no por ello queda muy a la saga de esta, si se piensa que también el conjunto de la lectura consecutiva comienza y acaba de improviso, con lo cual cabe considerarla como una sola página un tanto más extensa. Así pues, aunque los sueños individuales estén separados de la vida real, porque no se insertan en la conexión de la experiencia que atraviesa continuamente la vida, y el despertar marca esa diferencia, con todo esa conexión de la experiencia pertenece a la vida real como una forma suya, y el sueño ha de exhibir por contra también una trabazón dentro de sí. Si adoptamos un punto de vista externo al sueño y a la vida, no se halla una diferencia esencial entre ambos y se impone acordar con los poetas que la vida es un largo sueño. Si desde este origen empírico, plenamente consistente por sí mismo, retornamos ahora al origen especulativo de la cuestión concerniente a la realidad del mundo externo, entonces habremos descubierto que éste se basa ante todo en una errónea aplicación del principio de razón, también entre sujeto y objeto, así como en la confusión de sus formas, al trasladar el principio de razón del conocimiento hacia el ámbito donde impera el principio de razón del devenir.
Ahora bien, difícilmente hubiera podido preocupar tan prolongadamente a los filósofos aquella cuestión si ésta careciera por completo de cualquier contenido verdadero y no escondiera en el fondo algún pensamiento y sentido cabal como su auténtico origen, suponiendo así que, al buscar su expresión en la reflexión, fue trastocándose con formas y cuestiones incomprensibles de suyo. Tal es, desde luego, mi opinión. No se ha sabido encontrar una expresión adecuada para el sentido medular de esa cuestión, que yo quiero reformular así. ¿Qué es este mundo intuitivo al margen de ser mi representación? ¿Acaso no es este mundo del que soy consciente solo una vez y ciertamente como representación, justamente como mi propio cuerpo, del cual soy doblemente consciente, por un lado como representación y por el otro como voluntad? La respuesta afirmativa a esta pregunta y su explicación constituirán el contenido del segundo libro, y las conclusiones que se deriven de ella ocuparán el resto de este escrito.